En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy estamos de nuevo súper bien acompañados. Pues está de nuevo con nosotros pues nuestra hermana, nuestra amiga Gloria Polo, para pues en esta ocasión pues hablar de un tema muy importante, al menos en este canal, que es el purgatorio. Y ella pues nos va a dar, pues, según su experiencia, pues todo lo referente a lo que ella pues ha podido vivir, pues, con ese dogma de fe que es el purgatorio, ¿verdad? Recordemos que el purgatorio es dogma de fe, un dogma desarrollado en los concilios de Florencia y de Lyon, por tanto, es de obligatoria creencia por todos nosotros, por los católicos, ¿no? Y es una hermosísima obra de caridad, pues que nosotros, los que estamos aquí en esta peregrinación, ¿verdad? Pues rezar por esas almas que ya nos han adelantado en ese camino hacia la eternidad y que se encuentran en ese estado de purgatorio y que necesitan tantísimas oraciones y sufragios por nuestra parte. Doctora Polo, bienvenida. Gracias, hermanito. Una gran alegría estar de nuevo con usted y con todas estas hermosas personas que se unen a su canal. Pues para nosotros, que sepa, hermana, que usted en el canal es muy, muy querida, pues solamente nos tenemos que dar cuenta de los comentarios que dejaron, por ejemplo, en el último video, todos maravillosos. La gente le quieren un montón y aprecian pues muchísimo su trabajo y su apostolado. Sinceramente, la gente le tienen una gran estima. Pues están correspondidos porque un regalo que me dio Papá Dios es que tengo un infinito amor por todas las personas que se han unido a esta misión, a este llamado del testimonio, este amor inmenso, nuestro Padre que viene por estas almitas, y para mí es parte de mi vida y de mi razón de ser el orar todos los días por ellas. Así es, así es. Recordemos, pues, a los hermanos que no lo sepan, pues publiqué hace escasos meses atrás pues un libro que lo pueden encontrar en Amazon, titulado Entre una gran nube de testigos. O sea, si lo buscan en el navegador de Amazon, Entre una gran nube de testigos, ¿no? O colocan mi nombre y ahí le aparecerá pues ese libro con un montón de experiencias y un montón de sorpresas que yo dejé en ese libro, incluso imágenes de diferentes personas, los que me enviaron sobre manifestaciones de esas almas. Pues, doctora, pues puede comenzar a contar todo esas experiencias que usted ha vivido. Yo intentaré, pues, molestarla, interrumpirla lo menos posible, porque luego se me quejan. Luego se me quejan los hermanos, ¿no? Que hablo demasiado y yo no hablo nada, pero es que son así, son así. Bueno, hermanitos, como todos saben, Papá Dios me dio un regalo inmenso el 5 de mayo del 95, que es que me cae el rayo y tengo una experiencia en la cual clínicamente estoy muerta y tengo el regalo de Dios en el cual inicialmente soy abrazada por el Señor, tengo una experiencia del encuentro con Dios, la luz de Dios, su amor. Y la segunda experiencia en la cual después de reanimarme y sacarme del paro cardíaco y entrar en cirugía, y como estoy tan grave con todas las quemaduras con el rayo que me quemé gravísimamente tanto en mis órganos internos como fuera, cuando estoy en proceso quirúrgico tengo una muerte clínica por segunda vez, más soy reanimada de inmediato, pero entro sin ningún tipo de pronóstico de vida y estoy viviendo solo porque estoy en una unidad de cuidados intensivos, porque ya no tenía capacidad de vivir y posterior al paro cardíaco se complicó todo, estaba agonizando. Duré 3 días agonizando, muriendo, y en esos 3 días tengo una segunda experiencia.
esa experiencia, ya no voy a la luz, ya no voy al amor de Dios, ya no soy abrazada por el Señor, sino que observo como todos los demonios salen por mí. Yo que creía que el diablo no existía, pues sabe que cuando uno está en el mundo se confunde y el diablo aprovecha. Y cuando a mí me ha caído el rayo, yo pensaba que no existía Dios, que no existía el diablo. Entonces para mí fue impactante cuando veo que salen de las paredes, cuando yo estoy muerta por segunda vez. Yo salgo de mi cuerpo y empiezo a ver cómo los demonios vienen por mí. Inicialmente busqué una razón científica, estoy sin oxígeno, este paro cardíaco. Bueno, quise buscar la explicación científica porque estaba viendo esto, pero llega sobre mí una sabiduría por encima de mi inteligencia y es cuando ya te llega la sabiduría divina, ya todo lo demás, tu intelecto y tus pensamientos no son nada porque la sabiduría divina es la verdad y te lleva a la verdad. Cuando llega la verdad sobre mí, la sabiduría, me doy cuenta que esas son demonios, que son los pecados que yo cometí en mi vida terrena y que vienen por mí. ¿Qué pasó? Pues aterrorizada, atravieso la pared del quirófano. Yo lamentablemente era muy avanzada en todas estas ciencias de la maldad, del luciferismo, que pensaba que era por mi poder mental y por mi evolución y por mi ciencia, por todo lo que había avanzado mentalmente y había evolucionado a través de las ciencias de estas, que yo tenía estos poderes como atravesar paredes, leer el poder, con el poder de la mente, mirar las mentes de los demás, bueno, tenía muchas cantidades de cosas. Y entonces en ese momento, cuando yo veo que los demonios existen, que son los pecados que yo cometí, que me vienen a recoger, yo quiero entrar a mi cuerpo no me recibe, yo quiero entrar a ese cuerpo que los médicos están tratando de sacar del paro cardíaco y yo quiero esconderme en mi cuerpo, pero mi cuerpo no me deja entrar. Entonces, aterrorizada, salgo corriendo a buscar un viaje astral, a salir y cuando atravieso la pared del quirófano, que lograba atravesar paredes, se acaba mi voluntad, se acaba mi libertad, se acaba todo lo que es mi libre albedrío, porque yo caigo y de ahí para allá no paro, no paro, voy cayendo. ¿Y por qué no paro? Por el peso de mis pecados. Cuando caigo al vacío y donde ya no hay voluntad, entonces yo paso por un montón, inicialmente paso de la luz a la oscuridad y voy precipitando. Cuando voy pasando por esa luz veo unas cárceles vivas y en cada cárcel veo una persona. Al principio, donde hay muchísima luz, yo veo que ellas están allí, pero que ellas miran con mucho gozo arriba. Veo el lago de agua viva. Ustedes se acuerdan en la primera experiencia que yo tengo, que yo les digo que subo a la luz, soy abrazada por el Señor. Esa luz que todo el mundo ve es el corazón traspasado de Cristo, el corazón eucarístico, y el resplandor es cuando ya uno ve la Santa Eucaristía en el verdadero resplandor de la gloria, que si nosotros con esta carne viéramos su resplandor, nos quemaríamos, nuestra esencia y cuerpo no lo resistiría, pero cuando te mueres y el Señor te alza, estás en ese amor y en esa gracia divina que te va subiendo, pues un túnel ascendente, que son las manos amorosas de Jesús que te coge como un bebé y te abraza y te pone en el pecho, esa es la luz. Y cuando yo me voy acercando a la luz, es cuando yo me doy cuenta que esa luz es la Santa Hostia, y me doy cuenta que la Santa Hostia es el corazón vivo y palpitante de Cristo. Y cuando yo me acerco a él, veo que está herido, y cuando yo me acerco a esa herida, me doy cuenta que es el umbral de una puerta, y en el lado veo al lado de ese, digamos, umbral, o no sé cómo llamarle, de esa puerta veo dos árboles hermosísimos, y cuando yo miré allá al fondo, no,
de verdad que las palabras sí, no, llevo 30 años, pero me da un movimiento, una conmoción interior tan grande cuando viene sobre mí los recuerdos de esta vivencia. Es cuando veo un hermoso jardín, hermosísimo, con flores vivas, unas praderas hermosísimas, y veo en la mitad de ese hermosísimo jardín, veo un lago de agua viva. De esa agua viva veo como saltan torrentes de agua viva que caen sobre la humanidad, de amor, de bondad, de la manifestación de ese Dios que nos ama tanto, así y cayendo sobre la humanidad. Y entonces, ¿por qué hago esta unión? Porque si tú me lo permites, si su merced me lo permite, voy a hacer una unión, una experiencia de una monjita que tuvo la misma experiencia que yo, con una diferencia. Yo no pude entrar al jardín, porque ahí entra quien está en gracia de Dios, pero yo no estaba en gracia de Dios. Después de abrazarme el Señor, Él me saca, porque yo en mi libre albedrío vivir sin Dios y no acepté su misericordia. La experiencia que yo quiero compartir es una monjita que no tiene autorización de decirlo, pero me lo contó a mí, más no me dijo que era un secreto. Por eso yo lo comparto sin mencionar ni la comunidad ni el país, porque he sabido de muchas monjitas en otros países, muchas experiencias muy, muy hermosas, muy similares, pero esta era de una hermanita que andaba con, ¿cómo se llama? Con los nativos de un país, y en ese país era muy difícil evangelizar, y la hermanita llega en un bohío, en una canoita, como no sé cómo le llaman ustedes, como que van por el río. Entonces, va por el río, que van dándole remo los nativos. La dejaron a ella, donde ella había durado muchos años evangelizando a unos nativos, y la querían muchísimo, pero ella cuando se baja ese día le pica una serpiente venenosa, y de inmediato al minuto ya estaba muerta. En esos países tan tropicales, muy similar, incluso más tropicales que el nuestro, de inmediato pues ella queda sin vida y empieza a descomponerse rápidamente. Los nativos empiezan a llorar, tratan de hacer sus remedios y todas cosas caseras, pero la serpiente la mata. Entonces a ellos tienen que esperar hasta que vuelva la canoa a recoger la monjita para llevársela, y la encuentran ya pues sin vida. Entonces ella empieza casi a descomponerse, y cuando la llevan al hospital, para hacer la necropsia, o sea, la autopsia que tiene que hacer, la hermanita casi mata al médico cuando ella se levanta, después de haber durado tantas horas muertas. Ella sí duró horas, alcanzó casi a descomponerse. Y ella tiene una experiencia igualita a la mía. Entonces ya me la contó, ¿cuál es? Igual, ella queda sin vida, entra a la luz. La diferencia es que ella traspasa ese umbral, ella entra. Yo me quedé afuera, ella entra. Entonces cuando ella entra, empieza a bajar por una pradera hermosísima, y cuando está yendo a una pradera, ve en la otra parte al frente del lago otra pradera, ya no ve la luz de Jesús, sino lo ve a él en persona, con sus vestiduras blancas y una hermosura que no se puede describir nada humano. Y entonces ella estaba tan feliz, tan gozosa de verlo, que ella se da cuenta que la única manera para ella poder llegar a donde está el Señor, donde está, es meterse al lago. Cuando ella entra al lago, para atravesar el lago, para llegar cae, y en el lago se hunde. Y ella entra por el lago por un montón de cárceles, y ella se da cuenta que ese es el purgatorio.
igual que yo veía, entonces ella pues describe casi igual, con una hermosura teológica, pero la cual no tengo yo porque yo soy del común, pero ella habla hermosamente de estas almas. Entonces ella se da cuenta que esas, aquí está el lago y aquí bajan los ángeles, entran al lago y sacan las almas del purgatorio que ya no pesan porque han sido purificadas. ¿Quién las purificó? La iglesia, los parientes que ofrecieron, o sea, sin santidad nadie entra al cielo. Y quien santifica es Cristo, y Cristo es la iglesia, o sea, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, pero es Cristo quien nos santifica, quien nos viste. Entonces, para poder hablar un poquito de las vestiduras de las almas que ya salen al cielo, quiero hablar un poco de lo que, cómo pongo yo la imagen de un alma. Entonces, cuando un nene, cuando tan pronto se une el óvulo y el espermatozoide de nuestros padres, hay una explosión inmensa, el soplo divino del amor de Dios que infunde un alma espiritual sobre ese óvulo y ese espermatozoide. El alma, a diferencia del cuerpo humano, la parte fisiológica donde empieza a dividirse en la mórula y todo esto, el alma no necesita eso porque es adulta. El alma goza de Dios, por eso es un pecado tan espantosísimamente terrible matar a una criatura en el vientre de la mamá y decir que no tiene alma. El bebé en el mismo momento de la fecundación tiene alma. Ahora, ¿cómo digo yo cómo es el alma? Pues, perdónenme la imagen pobre. Yo la alma la asimilo a un vaso. Y el vaso está lleno del agua viva, del amor de Dios. ¿Sí? Y por eso esa alma adulta habla con Dios desde la fecundación, se goza de Dios. Cuando el niño, en ese momento, esa es una criatura de Dios, ¿sí? Creada por Dios. Cuando nace esa criatura, ese vaso donde está el agua viva, que es el amor de Dios que infundió esa alma espiritual, es vestida de Cristo, muere en el amor de Cristo y sale, cuando sale del agua, sale vestida de Cristo, queda igualita a Cristo. O sea, si ese niño se muriera en ese momento, ya derechito se va para el cielo, porque es tal cual imagen y semejanza de Cristo, aparte de que está ensamblado en el corazón de Cristo, queda metido en el corazón de Cristo, que es la iglesia, y ya no es criatura, sino hijo de Dios. El nombre que los ponen los papis quedan escritos en el libro de la vida, y el nombre lo ponen los padres, pero la iglesia le escribe en el libro de la vida cuando el niño se bautiza. ¿Por qué hago este entrada? Para poder explicar el purgatorio. Sí, porque si no, o sea, el purgatorio lo vamos a tener. Bueno, yo se lo digo desde mi experiencia, ¿cierto? Entonces, el alma tiene un montón de huequitos, como si fuera un panal de abejas, pero en lugar de tener miel, está lleno del agua viva del amor de Dios. En el momento en que ya es hijo de Dios, entonces está vestido de Cristo, del Cordero de Dios, y esa alma es blanca, igualita a Cristo, y está totalmente adherida a Cristo, ¿sí? Pero cuando pecamos, entonces usted échele a ese vaso blanco lleno del amor de Dios, de agua viva, échele una bolita de barro y, por ejemplo, le pongo una mentira pequeña. Entonces esa agua lentamente se empieza a enturbiar si usted le mete otra bola y otra bolita, así sea pequeña. ¿Qué hace esa bola? Esos son pecados veniales. Buscan desgarrar ese huequito del alma, que haya un hueco más grande para que entre un pecado mortal. Cuando la persona peca mortalmente, se hace un hueco en el alma terrible, y donde estaba el Cristo queda un hueco y ahí entra el diablo, el pecado que tú cometes.
Y así el alma, a medida que peca, va perdiendo imagen y semejanza de Dios y el agua viva que tienes adentro se va saliendo. Si yo le echo barro y barro y barro, un barro lleno de putrefacción, de qué es lo que es el demonio, entonces el agua, que es el amor a Dios, que me hace buscar a Dios, va saliendo y el agua y esa agua viva que me hace amar al prójimo va saliendo y va quedando un agua barrosa adentro, que es el alma del pecado mortal, que es el amor propio, el yo, el egoísta, el egocéntrico, el que es capaz de dejar a su mujer y dejar a sus hijos botados porque quiere ser feliz, no vive en comunión con Dios y mucho menos con su entorno. Entonces, esa alma que era linda, linda, vestida de Cristo, igualita al Cordero, va siendo cada vez vestida del diablo, vestida a quien le habita. Nosotros, ¿qué hacemos con el pecado? Jesús no nos dice, váyanse pecadores, no. Nosotros le decimos, ¿sabes qué? Jesús fuera, y lo sacamos. ¿Y qué le ofrece a uno al diablo? Placeres, deleites, gustos. Y así el alma, si esa alma no se confiesa, se vuelve como una roca, dura, endurecida, indiferente, muerta. Es el pecado mortal, por eso se llama muerto. Si un alma se confiesa, nuestro Señor, cuando ve la sinceridad de nuestro corazón, el deseo de no pecar más, el deseo de vivir en Dios, entonces nuestro Señor sale del corazón del sacerdote, así sea pecador o santo, de la herida que tiene el sacerdote sale Jesús, con su sangre preciosa y divina, entra a nuestra alma, arranca. Ese pecado que usted confesó lo arranca así y el alma va quedando limpia como la nieve, limpia, pero con huecos. ¿Por qué huecos? Porque aquí antes estaba la gracia, imagen y semejanza de Dios. Tú pecaste, Él se enraizó, te desgarró por dentro, te dañó tu voluntad, te dañó tu inteligencia, te generó, sí, te desvió de Dios. Entonces, ese hueco que queda ahí, es un hueco grande. Y entre más pecaste, más grandes son tus huecos, así horribles. Cuando tú comes el cuerpo de Cristo, lentamente Cristo va cristificando de nuevo el alma, la va reconstruyendo. Y entre más grave nuestro pecado, y si solo vamos a misa los domingos, pues todo eso va quedando unos huecos que son para la eternidad. Y entonces cuando tú te mueres, y por gracia de Dios mueres en gracia de Dios, es decir, que pides perdón, que te arrepientes y alcanza la misericordia de Dios, porque el problema de hoy en día es que el hombre ni siquiera piensa en Dios y ni siquiera piensa que tiene alma, porque es la astucia Lucifer, ni siquiera piensa que hay un diablo, ni siquiera piensa que hay un infierno y que no hay un cielo, o sea, pobrecitos, están muertos en vida, pues más difícil es que ellos vayan a pedir perdón a la hora de su muerte. Y esa es la misión que todos tenemos de orar por ellos, los que tenemos fe, estamos injertos, unidos al cuerpo de Cristo, en nuestra misión. Pero volviendo al alma, entonces, por ejemplo, yo aborté, uno de los ejemplos, que es el pecado más grave. Entonces, ¿qué hice? Cuando aborté, ¿qué hice? Hice un pacto con el diablo. A través de mi vientre salieron demonios, maté a mi hijo, a mi propio hijo, y me uní al diablo. Pero cuando me confesé, siendo tan terrible el pecado, el Señor me perdona, arranca de mí ese demonio del aborto, pero quedó totalmente desgarrado. O sea, si algún pecado quiere destruir un alma horrible, o sea, que quede bien desfigurada, se llama aborto. Entonces, un alma que abortó está terriblemente desgarrada donde estaba el demonio por todas partes de esa criatura. Entonces, un pecado que al confesarlo ya no me voy para el infierno, el diablo ya no tiene parte conmigo, pero esa hermosura de mi alma está totalmente desfigurada, que implicaría que para poder ser restaurada mi alma,
Entonces sería la Santa Misa diaria. Esto lo digo para que no vayan tanto tiempo al purgatorio. Si usted no quiere, a mí me preocupa algo, hermanito. Y es que, mira, a mí me preocupa muchísimo esto. Si los que tenemos fe, escasamente le hacemos unas cuantas misas a nuestros padres, le hacemos el primer año muy seguido, si acaso diario todo el año, y después una cada año. Y esas pobres necesitan un montoncísimo de santas misas para que su alma desgarrada vaya siendo vestida por cada Eucaristía que le mandan a hacer. Entonces, si usted no le ha mandado a hacer misas a tu papá, ¿cuánto sufrimiento y cuánta falta de misericordia has tenido con él? Pero al menos nosotros tenemos fe y vamos a misa. Ahora, la siguiente pregunta: si tu hijo no va a misa, si tu hijo no cree, ¿cuántas misas te van a hacer cuando tú estés en el purgatorio? ¿Cuántas? Entonces, si de verdad fuéramos inteligentes, haríamos todo lo posible, así tuviéramos que, mejor yo, suplicarle a Dios que nos organice el trabajo o nos permita encontrar una santa misa a la madrugada o a la pura noche, iríamos todos los santos días. No por interés, pero por amor, pero finalmente las vestiduras del alma son todas las hostias que tú te comas, todas, para restaurar tu alma. Y las adoraciones al Santísimo para que tu alma vuelva a llenarse del agua viva que brota del corazón de Dios. Entonces, en el purgatorio van las personas que se arrepintieron, que no van a ir al infierno, pero tienen una deuda con la misericordia de Dios, que eso se llama a la justicia divina, o sea, por misericordia vamos al purgatorio, pero por justicia tenemos una deuda porque Dios nos mandó a amar, a servir, a entregarnos por los demás. ¿Y qué hicimos? ¿Cuánto daño hicimos? Cuando tú estás en el purgatorio, ¿qué ves? Todo el bien que venías a hacer y no hiciste. Uno de los grandes sufrimientos que vamos a ver en el purgatorio son los pecados de omisión. El bien que venías a hacer, el amor que venías a dar, la bondad que venía a transmitir, no porque seas bondadoso, sino porque Dios a través de ti quería entregar amor y misericordia a los demás. Y tú pasaste de largo y un día de mucho trabajo, el WhatsApp, el cine, el juego, la televisión, los amigos y cero obras de caridad. Entonces, ese bien que venías a hacer y no hiciste, el no visitar a un enfermo, el no evangelizar, de los pecados todos son terribles, pero el más grave es no predicar el evangelio, no extender la fe, porque si tú quieres ir al cielo, bendito sea, maravilloso, sí, ve a la Santa Misa, confiésate, haz ayuno, penitencia, pero si tú no haces obras de caridad, casi te podría decir que estamos a punto de perder el alma, porque una manera de reparar nuestros pecados es a través de las obras de caridad, y de la obra más grande de caridad es que tú quieres ir al cielo, pero no quieres ir solo, quieres que vayan tus hijos, tus amigos, tus conocidos, ahí vamos bien, todo el mundo quiere eso, pero también tienes que involucrar a tus enemigos, que quieres que se salven y quieres que el mundo se salve, que mi hijo no quiere ir a misa, que mi hijo es ateo, que mi hijo está en el satanismo. Ave María Purísima, protégenos, Señor, que a ninguno de los que estemos aquí presentes, a nadie le pase esto, pero lo estamos viendo, son realidades. Muchos jóvenes de mujeres creyentes, de hogares creyentes, andan o ateos o satánicos, cuántas cosas. Entonces, ¿tú quieres que tu hijo se salve? Claro que sí. Muy bien. Entonces tienes que orar, ayunar y hacer mucha batalla, mucha oración, muchos San Migueles por tu hijo. Pero no solo es tu hijo, es que igual que tu hijo, muchos jóvenes están en el mundo entero en la misma situación. Y lo que tú quieres para tu hijo lo tienes que querer para los demás, porque ese es el querer de Dios y nuestra Santísima Madre. Que oremos no solo por nuestro hijo, sino por la humanidad. Y si en nuestra casa no nos escuchan, hay que predicar el evangelio
con la gracia de Dios en el trabajo, donde estamos, no avergonzarnos de Dios, mostrar a Dios, así nos miren, nos traten mal por nuestra fe, pero algo les queda a ellos, ver, bueno, esta persona que es de fe, mira qué buena persona es, siempre servicial, no es grito, es agresivo, muestra a Dios, entonces algo va quedando. No digo que yo hablo de la voz, sino mi testimonio de mi vida por el camino de Dios. Entonces, todo lo que tú no haces, que son los pecados de omisión, van a ser tormentos, tu primer gran tormento en la eternidad. Lo que no hiciste por tu iglesia, que es amar a tus sacerdotes, a tus religiosas, saber que ellos están entregando la vida por amor a Dios y por ti, o sea, por mí, por cada uno de nosotros, y que a ellos los atacan los terribles poderes demoníacos, los demonios más poderosos, vienen contra un sacerdote, y que la debilidad de un sacerdote es la falta de oración de su comunidad, la crítica y los chismes y las calumnias contra los sacerdotes, sin entender que ellos necesitan mucha oración y que ellos son nuestra corresponsabilidad. Es decir, hermanitos, miren, yo quiero que entendamos ustedes y yo entendamos que nosotros somos un cuerpo, y los sacerdotes están entregando su vida por nosotros, están en la cruz por nosotros, están actuando en la persona de Cristo por nosotros, para darnos el pan bajado del cielo. Y entonces, si ellos están bajando al cielo, si están bajando al cielo a nosotros, ¿qué quiere decir? Pues que a quien más duro y más terrible va a atacar el diablo es a ellos. Entonces, ¿cuál es mi corresponsabilidad? Y no por responsabilidad, sino por amor. Amar, orar por mis sacerdotes, y que amarlo no es significar irme con la minifalda y el escote a decir qué lindo el Padre y cogerlo a abrazarle y el que él sienta mi cuerpo todo sensual para hacerlo caer, porque ahí sería ser miembro del demonio. Pero sí amarles en el Señor y protegerlo. Entonces, otro pecado grave que se vive en el purgatorio es tu falta de amor hacia tu madre, la iglesia. Entonces, cuando yo hablo de mi madre a la iglesia, estoy hablando de, si yo tengo una mamá que está cuidándome, pero mi mamá necesita de mi dinero, de mi amor, de mi oración, entonces yo tengo que asistir económicamente a mi iglesia, yo tengo que orar por la santidad de sus miembros, especialmente por sus sacerdotes y religiosas, tengo que orar por todos los grupos de oración, y por todos y cada uno, y no creerme que yo tengo la razón, que mi grupo es el mejor, que los demás no valen nada y que la única que va a ir al cielo soy yo, porque eso no viene de Dios. Entonces, estamos hablando de purgatorio. Cuando comparezcas en el trono de Dios, cuando Dios te mire el libro de la vida, cuando tú no te vas para el infierno, pues vas a ir, no vas a entrar para el cielo derechito. Acuérdate que el mismo Padre Pío se le apareció a un grupo de Italia, y todos diciendo, cuando nos muramos y nos vayamos para el cielo y nos encontremos con el Padre Pío allá en el cielo, y el Padre Pío en una vigilia se les apareció y les dijo, oye, qué soberbios son, ¿cómo así que nos vamos para el cielo? Dijo, yo estuve 8 horas en el purgatorio, Padre Pío, 8 horas. Entonces, y 8 horas del Señor, 8 horas de Dios, no 8 horas de nosotros los hombres, porque el tiempo de Dios no lo podemos dimensionar. En el momento que tú te mueres, quedas libre del tiempo, es decir, de donde hay minutos, horas, segundos, quedas libre de eso porque no existe ese tiempo allá, todo es eterno y libre del espacio. Pero cuando Dios te muestra tu vida, y vamos a hacer, ahorita hablo de los estados, y ahorita estoy hablando. Bueno, entonces aquí se murió esta persona, pues, según el peso de sus pecados va cayendo, y donde llega el peso de su pecado, en esa parte le hacen la mirada del libro de la vida. ¿Por qué yo caí tan bajo, tan profundo a la misma boca del infierno? Pues porque yo no me confesaba, yo no comulgaba, y cuando comulgaba para mi condenación, sin confesión, creyéndome que yo era santa, y al final terminé ni creyendo en Dios. Entonces, por eso yo bajé hasta la mismísima boca
del infierno no entré, porque quien entra al infierno no regresa. Es un estado totalmente irreversible. Yo entré a la boca y San Miguel, gracias a Dios, me cogió de los pies y yo ahí en la boca del infierno donde los demonios me reclamaban, ahí me abrieron el libro de la vida. En la medida de que tú pecaste y no reparaste, es la medida de la profundidad donde vas a caer. El purgatorio tiene estados, o sea, es un estado porque tú estás ahí. ¿Qué tienes que vivir? Tienes que vivir una purificación, porque sin santidad nadie va a ir al cielo. Tienes que ser vestido del Cordero, y la vestidura que tú vas a tener en la eternidad es el mismo cuerpo de Cristo, es decir, todas las santas hostias que te van a ir vistiendo lentamente. Más vale una santa misa en vida terrena nuestra que 1000 o 1.000.000 que nos hagan en la eternidad, porque eso nos van vistiendo de a poquiticos, porque es la misericordia de nuestra Madre la Iglesia quien te viste en la eternidad, y acelerada esta misericordia por las santas misas que tú mandes a hacer por tus difuntos, y cuando tú ayudas, cuando haces obras de caridad y vas al Santísimo y estás reparando por las almas de tu papá o tus abuelos. O sea, la vida de santidad, tú lo que quieres, si tú quieres ayudar a un pariente, es ir a la Santa Misa diaria tú, vivir en sacramentos, confesión, penitencia, ayuno, oración, si quieres hacer algo por tu pariente, que de paso te beneficia a tu alma. Y en la medida que tú camines en santidad, esa santidad que viene por gracia de la Santa Trinidad, no es mérito propio, es la vida de la gracia, pero en la medida que te acojas a la vida de la gracia, entonces Cristo mismo te va mandando a ser caritativo, bondadoso, a que guardes la voz, a que no hables, a que ores, a que sirvas. En la medida que tú caminas en santidad y mandas a hacer muchas santas misas por tu papá, por tu mamá, es lo más grande que puedes hacer, y ofrecer tus obras de caridad por las almas del purgatorio, empezando por tu papá y tu mamá. En esa medida va ayudando a reparar los pecados de ellas que no repararon, que recibieron ellas el perdón de sus pecados, pero no repararon, ¿sí? Entonces, ¿sí vamos o los tengo, está confundidito? No, hasta el momento yo pienso que está claro. No, Okay. No sé los hermanos la idea que tendrán, pero me parece que la idea, el concepto, está bastante claro. Ok, entonces, porque es que yo sí quiero, hermanitos, que tengan como apostolado el amor a las almas. Aparte que ellas son tan agradecidas y ellas, pero no le pidas, antes de que se me pase esta parte, no le pidas al alma de tu papá, no le pidas al alma de tu mamá, no le pidas a ellos en particular, porque tú no sabes en qué estado están y los haces sufrir muchísimo, y Dios te va a decir que falta de caridad con tus padres, que son pecados gravísimos contra los papás, que ellos te dieron todo, bien, regular o mediocre o mucho, pero entregaron la vida por sacarnos a nosotros adelante. ¿Y cómo es que se mueren y les sigues pidiendo cuando ellos necesitan? Entonces, cuando se te muera tu papá, tu mamá, no digan, era un santo que necesita, que yo le voy a pedir. No, mucha gente, cuando yo estaba muriéndome, me pedían milagros y yo me iba a ir para el infierno, porque yo aparentaba pues ser aparte de que pues era muy agradable, la verdad, y muy simpática para hablar y todo eso, y buena gente, y regalaba mercados y sacaba muelas gratis. Entonces la gente pensaba pues que yo estaba para el cielo, pero ¿quién era Gloria Polo? Entonces no podemos decir, tan santa le voy a pedir. No, se murió ella, tu mamá, se murió tu hermana, la que haya sido, ay mismo Señor, yo te ofrezco el visitar una cárcel para reparar por los pecados de mi hermana. Yo te ofrezco estas santas misas por mi hermana y por todas las deudas y los pecados no reparados que ya tú. Así es que debe ser, pero nunca le pidas a ella en particular. Lo que sí se puede pedir es a las almas benditas del purgatorio, que son las que están en las partes de luz,
las que ya están más vestidas de luz, las que ya han reparado más. Ellas, acuérdense que un alma no repara en sí, del purgatorio, ya ella no puede hacer nada por sí misma. Quien repara es la iglesia y nosotros ayudamos a que ellas reparen con nuestras oraciones, con nuestras obras de caridad, con nuestras comuniones, con la vida de santidad que cada persona vea. Ellas no pueden hacer nada. Entonces, ¿quiénes les ayudan a reparar? Pues la iglesia y nosotros como miembros de la iglesia. Ellas no pueden hacer nada en sí mismas, pero en la medida que ellas van reparando, han sido reparadas, digamos no reparadas porque ellas no reparan, no quiero que haya confusión de que ellas en sí ya reparan, no, tú te mueres ya, tú no puedes hacer nada por ti. Las misas que no fuiste, terrible, porque te van a quemar en la eternidad. Las veces que no fuiste a confesarte, terrible, porque arderás y te saldrá fuego por la boca de la falta de agua viva que se da a través de los sacramentos y de la oración. ¿Sí? Entonces, ellas no pueden. Sí, partimos de esa claridad. Pero las que ya están arriba, que ya están vestidas del Cordero, vestidas por la misma iglesia, que ya van subiendo, que ya están, que han reparado ha reparado más la iglesia, digámoslo así, y nosotros como miembros de la iglesia. Entonces ellas ya van más arriba. A medida que ya suben y ya están subiendo hacia el lago, que es donde los ángeles suben a sacarlas porque ya no pesan, en la medida que ya no pesan los pecados, ellas van subiendo, van subiendo. Y los huecos negros y las desfiguraciones y ustedes supieran lo que es un alma en pecado y un alma que así que haya confesado sus pecados, pero pecó, queda desgarrada como cuando una persona le disparan un tiro o varios tiros y la curan y le sacan los tiros, pero la persona al sanar queda desfigurada. Sí, esa es, sí. Así que un alma en pecado es terriblemente espantosa, es como ver al mismo diablo adentro, pero un alma que se confiesa queda limpia, sin el diablo adentro, porque cada pecado es un demonio adentro, entonces no tiene al demonio adentro, pero tiene el hueco donde estuvo el demonio. Sí, entonces en la medida que esa alma es restaurada por el mismo Cristo en la Santa Eucaristía, entonces ellas van subiendo. Ellas cuando ya no están pesando y ya se están acercando a la luz, ellas oran con muchísimo amor y agradecimiento por nosotros. Ellas son súper agradecidísimas. Y lo que tú pides a las benditas almas del purgatorio, que nos está diciendo mi mamá, no la estás personalizando, sino estás orando por las que ya están en vía a salir en santidad, ellas sí pueden orar por nosotros y alcanzar gracias para nosotros porque ya ellas no están desfiguradas, sino que ya están siendo vestidas de Cristo. Entonces ellas, las benditas almas del purgatorio, se van convirtiendo como en un ejército de oración, porque dice, hay personas que oran por las almas del purgatorio, no en particular, sino en general. Entonces estas almas cuando vayan subiendo, agradecen, gracias a ti, yo estoy aquí. Y gracias a tu oración yo no me condené y pude pedir perdón. Entonces esa alma, cuando ya va subiendo, alcanza para ti muchas gracias o para tu familia, porque son demasiado agradecidas. Y cuando tú le pides a ellas, ellas conceden infinitas gracias que son casi imposibles para nosotros, pero ellas tienen la capacidad de darla porque en ese momento ya se van pareciendo más a Cristo. La santidad, ellas tienen que entrar sin una sola mancha, sin una sola arruga, totalmente igualitas a Cristo para entrar al cielo, para que ya cuando no pesan nada, salen arriba y los ángeles las llevan al cielo. Ese camino de santidad y purificación, donde son vestidas por la misericordia del mismo Dios, es lo que le llamamos purgatorio, la deuda que un alma le tiene a Dios, a la justicia divina, porque listo, mira, un ejemplo, Dios tiene misericordia contigo, claro, por eso no te fuiste para el infierno,
pero también tiene misericordia con tu niño que tú mataste en tus entrañas. Tú robaste, por ejemplo, un ejemplo, yo tuve un cargo público y yo me robé el dinero de un hospital donde iban a atender a los pobres. Listo. Pido perdón a Dios en la confesión, Padre, acúsame que he robado dinero del erario público que era para un hospital. Entonces tú no te vas para el infierno porque Dios te perdonó ese pecado, pero ¿qué responderás a Dios? Todos los enfermos que no tuvieron un hospital donde ir porque tú te robaste la plata. Entonces, ¿sí me entiendes? Quizás la gente que se murió porque no tuvo dónde ir al hospital. Entonces, ahí, cuando tú te mueres, eres juzgado en el amor. El amor que Dios te tuvo y cómo respondiste tú al amor. Cómo manifestó Dios ese amor tan grande en la cruz y tú cómo lo viviste a través de tu iglesia, a través del sacrificio de tu sacerdote religioso y el sufrimiento que tú no alcanzas a dimensionar, que es el sufrimiento sacerdotal y el sufrimiento de las religiosas. Y a través de ellos tú que recibiste la vida de la gracia para tener vida eterna. Si no hay un sacerdote, ¿cómo es el pan bajo del cielo para que seas vestido de santidad? No puedes, te mueres. El mundo morirá y a mí me da mucho dolor cuando veo cada día menos misa, cuando veo gente solo de edad orando y batallando. Y yo digo, Señor, misericordia, despierta a los jóvenes, sácalos del letargo donde Lucifer los tiene, porque los mató. Es que nosotros decimos, ay, mi hijo es bueno porque al menos él no roba, es buen trabajador, pero no quiere saber de Dios. Pues te lo mataron, hermanita, te lo mataron, porque ¿qué quieres? ¿Un hijo para este mundo o quieres un hijo para la eternidad? Y entonces, si no tiene fe, pues te lo mataron. Tienes una buena persona viviente, pero sin vida, sin interés a la vida eterna. ¿Sí? Entonces cada vez que hay menos iglesias, yo siento un inmenso dolor cuando veo las iglesias vacías, cuando veo los seminarios desocupados, cuando veo las comunidades religiosas con 3, 4, 5 monjitas ancianas, a mí se me parte el corazón. Porque yo ahí Dios me va a preguntar de la iglesia en la cual yo llegué cuando era niña y a la iglesia que hay cuando yo ya me voy. ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice por esa iglesia? Entonces, eso es algo que nosotros pasamos muy a la ligera y pensamos que yo me voy a ir directo para el cielo. Hermano, olvídate. Si el Padre Pío estuvo 8 horas en el purgatorio, olvídate que te vas para el cielo derechito. Derechito se van los mártires. Que pasas por el purgatorio, vas a pasar por el purgatorio. Que yo también, sí. Que duele, sí, el purgatorio duele mucho y duele demasiado. Duele porque te duele todo el dolor que hay en el alma y en el espíritu es más doloroso que el dolor que hay de tu carne. Aparte de que el sufrimiento no está medido en tiempo de hombre, sino en eternidad. Y aparte de eso, el dolor que tienes del alma, del que pasaste por el mundo y que el bien que ibas a hacer no hiciste, que la oración que ibas a hacer no oraste, que escogiste la peor parte. ¿Cuál fue la peor parte? Llenarte de muchas propiedades, de mucha ropa, de mucho mundo, de mucha belleza, de mucho WhatsApp, pero al Santísimo no fuiste a misa, no comulgaste, no hiciste horas de caridad, no evangelizaste, no entregaste tu tiempo al reino. No es que todo el tiempo el Señor diga, no trabajen y dedíquense a mí. Sí, se lo ha pedido a mucha gente, pero a la mayoría del pueblo nos pide ora la hora, sin que el trabajo sea todo trabajo y que también tienes que trabajar
porque si no trabajas, ¿cómo ayudas a la iglesia económicamente? ¿Cómo tienes dinero para hacer obras de caridad? ¿Y cómo puedes sustentarte tú mismo y no ser una carga para tus familiares? Entonces, pero nada tiene que estar por encima de Dios. Y lo que tenemos que pedirle a nuestra Madre del Cielo y al Espíritu Santo es que nos enseñen, nos muestren que hoy estoy aquí en este instante y al siguiente segundo puedo estar en la presencia de Dios. Que la vida no está dimensionada en horas o días o que se mueren los ancianos, porque lamentablemente en mi experiencia, yo cuando estaba andando en todo ese mundo de música, rock, de aeróbicos, ustedes saben que todo eso lo embrutece a uno y lo hace esclavo de la belleza del cuerpo, todas esas cosas. Y yo decía, bueno, cuando sea cuchita, perdóneme el término de cuchita, es un término muy colombiano, que es cuando usted sea muy anciana, y yo decía, cuando yo ya esté cuchita y no me pueda mover y no pueda ir al gimnasio, me dedico a bolear camándula, esto es aquí en Colombia, en muchas partes camándula, el Santo Rosario, a bolear camándula por si acaso y no sea que Dios exista. Imagínense tan atrevida, o sea, qué manera tan despectiva de ver la eternidad. Aparte de eso, pensaba que era, perdónenme en el término colombiano, cuchita. Entonces, resulta que en mi mejor momento, donde yo me sentía súper bien, compitiendo en aeróbicos, con metas alcanzadas, me cae un rayo y estoy en la presencia de Dios. Entonces, yo le pido a mis hermanitos, no seamos temerarios con la misericordia de Dios. Pidamos la gracia de verdad de hacer un cambio de vida y es muy difícil porque estamos en un momento de reprogramación mental muy alta a través de los medios y bueno, muchas cosas. Gracias a Dios, la Virgen ha entrado a las redes del Internet y con personas como su merced y con muchos soldados de la Virgen han entrado por las almas a combatir todo lo que vota el Internet para destruir almas. Sí, entonces la gracia también ha entrado, gracias a Dios, con la Virgen María en el Internet, la gracia de la presencia viva de la Virgen, porque la Virgen no es una imagen que usted tiene por allá, sino es una persona, es la Madre de Dios que ha bajado y se ha hecho parte de esta batalla y de este camino presente, tu madre, tu maestra, quien te dirige, quien te toma de la mano y que te invita a orar y te quiere hacer tu corazón imagen al de ella, que se vaya apareciendo, no porque ya se crea más, sino porque ya sabe que el corazón de ella y el corazón de su hijo son un solo corazón. Entonces, bueno, retomo el orden, porque soy muy compleja. Hermana, me gustaría hacerle, antes que prosiguiera, una preguntita que en muchas ocasiones me la han llegado a hacer a mí, ¿no? Porque mucha gente cree que cuando una persona pues fallece, el alma, lógicamente, sale de ese cuerpo, pero ese alma tendría una especie, pues vamos a llamarlo amnesia, que no recuerda a sus familiares, no recuerda su vida pasada. Lo digo desde mi experiencia, bueno, no sé de la teología, no, pero yo desde mi experiencia, en ningún momento dejé de ser quien soy. En el mismo momento en que yo quedo sin vida, veo la humanidad con más, inicialmente en la luz de Dios, con más amor. Tengo muy presente a mi familia. De hecho, cuando yo estoy subiendo a la luz, me detengo y digo mis hijos. Y me detengo y me quedo como un momento como estática, como mis hijos, y como que quiero regresar a mi cuerpo por mis hijos, pero cuando veo mi cuerpo totalmente carbonizado, destrozado por el rayo, digo, pero es que así no les sirvo a ellos. Entonces yo en ningún momento tuve amnesia, en ningún momento paré, o sea, la gente, no podemos decir, bueno, tú te moriste y quedas guardado en la nada un tiempo, no.
En ningún momento paré, yo se lo digo desde mi experiencia y desde mucha riqueza de experiencias de otras personas que se han acercado a mí contarme sus experiencias, que yo les he dicho, ¿y por qué ustedes no dan testimonio? Dicen, no, porque cuando uno da testimonio dicen que está loco. Sí, pero me lo han dicho a mí. Bueno, yo digo, bueno, está bien, pero igual son experiencias muy similares. De pronto hay un poquito de variedad en la manera como uno quiere explicar algo que desborda su inteligencia, que la eternidad cuando tú la dices, la empobreces de lo que yo tengo. Cuando Dios me regresa, no me deja todo el entendimiento, no me deja toda esa sabiduría, no me deja todo ese conocimiento, porque mi inteligencia no es capaz de aguantarla, no tengo esa capacidad. Entonces, Él me deja un poquitito de eternidad, que es lo que yo cuento, pero esta eternidad tiene que pasar por este barro que soy yo, por este vaso de miseria. Cuando yo cuento, yo trato de poner una imagen que se aproxime un poquito, que la gente pueda entender lo que yo viví, pero cuando yo le he dicho, siento la pobreza en mi lenguaje porque no dije nada, porque di una imagen muy pobre. Entonces, para retomar la pregunta en orden, si hay memoria, no se borra, al contrario, hay mayor sabiduría, porque estamos sobre la verdad, que uno aquí acomoda las verdades, volviendo las mentiras o verdades a medias, pero cuando tú te mueres queda la verdad que es Cristo. Y en esa verdad te ves en una eternidad donde no existe tiempo, donde no existe espacio, donde tú te mueres ahorita y para ti no existe ese tiempo que hay acá. Tú te puedes morir quizás a los 50 años y de pronto nos vamos a ver allá en ese paso de eternidad porque tú estás en la eternidad y para ti no han pasado 50 años porque esa medida no existe, existe para nosotros los que tenemos cuerpo. Entonces, si hay memoria, no se pierde, no hay una amnesis, no hay una amnesia, no hay. Y los parientes para uno son importantes. De hecho, en el juicio lo primero que te pregunta Dios es tu mamá, tu papá, tu relación con ellos, lo que hiciste por ellos. Entonces, Dios te pregunta, como es amor, entonces Dios en el amor te pregunta, tu madre, la iglesia. Después de tu madre, la iglesia, tu madre y tu padre. Tus hijos, tu esposo, tus hermanos, o sea, y esos están muy claros para uno. Y al igual que la familia humana, que también es tu familia. Algo muy importante, y es que yo no quiero que ustedes se acuesten a dormir, sino orar unos por otros los miembros de la iglesia, para que perseveremos hasta el final y pidamos, Señor, que esto que pido para mí, esta bendición que pido para mí, llegue a todos los hijos de Dios. Que este hijo que quiero que vuelva a ti, Señor, yo te pido que todas las madres que están sufriendo esto mismo, tú les concedas la gracia de que sus ojitos puedan ver la conversión de sus hijos. Y si no, así sea en la eternidad, pero conviértelos. Y después de ese amor de iglesia, donde todos los miembros de la iglesia son, que te los va a preguntar Dios, después sigue el amor de humanidad. Porque puede que haya otra religión o de otra cultura, pero tú quieres que él también se salve, porque ese es el querer de Dios. Dios no dijo, mi hijo va a dar la vida por los que van a creer en él, no, él quiere que todo el mundo se salve. Esa herencia la tenemos que tener nosotros. Entonces yo le pido, hermanitos, todos los santos días diga, Señor, deja que dame la gracia de mi salvación, la de mi familia, la de todos los miembros de nuestra madre, la iglesia, y la del mundo entero. Queremos ir al cielo, Señor. Ayúdanos a reparar aquí en la tierra. Mire, más vale reparar acá que no allá. Allá es dolorosísimo. ¿Quieren que les hablen un poquito de mi papá para hablarles de la reparación de lo terrible que es el pecado? Estaría muy bien, hermana, porque como usted bien ha explicado, lo ha explicado perfectamente, ¿no? Que no solamente es recibir el perdón, ¿no? La absolución sacramental, sino que tenemos que reparar, ¿no? Reparar
esos pecados que en vida pues no pudimos reparar, ¿no? Y eso se llama retribución, ¿no? Tenemos que retribuir por esos pecados que no hemos podido reparar en vida. Y sí, entonces, mire, yo le voy a hablar. Bueno, entonces, cuando yo salto al vacío, ¿recuerdan? Entonces yo paso por cárceles. ¿Qué me doy cuenta de las almas que menos purgatorio tienen? Son las almas que iban a misa diario, se confesaban diariamente, iban al Santísimo y siempre estaban en movimiento hacia los necesitados y pobres. Uno, no todo es que vayamos a ir a todas partes, no, el Espíritu Santo nos hace ese movimiento. De pronto a ti te duelen los niños violados, a ti te duelen los niños abortados, a ti te duelen los que están en la prisión. Entonces, por ahí está el talento que Dios te dio. Entonces, tienes que moverte para sacar los talentos que Dios te dio y mostrar el rostro misericordioso de Dios en una cárcel, en donde Dios te ponga. ¿Sí? Entonces, eso es de esas almas que tenían menos purgatorio, fueron almas que en vida se enamoraron de Jesús sacramentado. Y en la adoración fueron misericordiosas, muy bondadosas, y llegaron al punto de que ellas no pensaban en sí mismo y en su propio bienestar, sino en el amor de la iglesia, en el amor de la salvación, en el amor de los pobres. Sí, ahí vamos. Yo sigo bajando. Cuando yo voy bajando, me encuentro almas ya un poquito más desfiguradas y con algunas manchas, pero ya van en vías de santidad. ¿Quién santifica? Acuérdese que nosotros ninguno nos santificamos. Es el mismo Cristo, Santa Eucaristía, pan bajado del cielo, pan que viste nuestra alma, pan que reconforta, el pan de vida eterna que se llama la Santa Eucaristía. Entonces, a medida que voy descendiendo, las almas están más blanquitas, algunas, pero ya todavía tienen manchas y por reparar. Para mí fue hermoso ver a mi mamá, porque mi mamá fue una mujer amantísima de Jesús sacramentado, una mujer con mucho sufrimiento, pero lo vivió en paz, guiado por la gracia y la adoración al Santísimo. Un hombre mujeriego, tomatrago, machista, sus 7 hijos, 6 sobre todo, igualitos al papá. Lamentablemente la mamá era la no de escuchar, sino el papá que te habla de licor, de baile, de parranda, y la mamá que te habla de rosario y de misa. Pues ¿quién ganó? Pues mi papá. Entonces mi mamá vivió su vida doblando rodilla en el Santísimo, mariana a morir, y un amor eucarístico impresionante. Y ella aprendió a confiar en el Señor, que ella decía, no sé cuándo ni sé cómo, porque es la obra de Dios, pero que yo sé y confío en Dios que mi marido no se va a perder, que así sea en el último instante de su vida, alcanzará la misericordia de Dios. Su oración, y ella, aparte de eso, no fue una mujer amargada. O sea, el pecado cuando nos amarga a veces o nos deprime o nos quita la alegría. Más ella decía, cuando yo le decía, mamá, qué vida tan terrible la suya, y perdónenme las palabras que le decía mi mamá, mamá, si yo hubiera tenido su vida me pego un tiro. Y decía, qué vida tan harta, no estudió, no tiene dinero, tiene un marido que le anda bueno, aquí se dice cuernos, no sé, cuando un hombre es muy infiel, le dice, te han puesto los cachos, los cuernos, no sé, pero que no sea una vulgaridad en ninguna parte. En mi país no es cuando dicen que ya no le cabe una infidelidad más. Y yo les decía, mamá, te han puesto de cuernos por todos lados. Y fuera de eso, tú riéndote. Y entonces yo decía, no tienes dignidad. Le decía, tú no tienes dignidad, no vales. Y entonces yo le decía, al menos llora, porque las mujeres a las cuales tu marido le está poniendo, le es infiel, lloran, pero es que ni siquiera lloras, ¿qué te pasa? Entonces decía, mamá, pero ¿por qué yo voy a llorar? Si es que yo no estoy poniendo, yo no soy la que estoy infiel, yo estoy orando para que su papá encuentre en mí todo lo que necesita para no pecar afuera. Yo estoy pidiéndole a Dios que su papá en mí vea la paz y la alegría que solo Dios puede dar. Puede que afuera encuentre el placer
maquiavélico, pero yo quiero que aquí en su casa encuentre el amor de una mujer que ama a Dios. Y yo sé que mi misión es que su papá, yo quiero ir al cielo, pero sé que no tengo que ir sola. Yo sé que mi misión es que este hombre que Dios me ha dado tiene que ser santificado por la gracia de mi amor y de mi oración. Entonces, y ella era feliz. Entonces yo le decía, pero ¿por qué eres feliz si no tienes dinero, eres enferma? Le decía, no, hija, es que la felicidad y la paz no la da el dinero. Hay gente muy millonaria, tiene todo el dinero del mundo y no tiene paz. Pueden comprar lo que quieran y no son felices porque el dinero no da alegría, no da cosas, pero la alegría y la paz que yo siento procede de la adoración al Santísimo. Y decía, mamá, si quieres ser feliz, hija, yo te digo cómo. Es muy sencillo. Ama a Dios, ámalo con pasión, ámalo con todas las fuerzas de tu alma, ámalo con todo lo que tú eres, desde la realidad que vives, desde el sufrimiento, ámalo y agradece todo lo que vives, todo lo que te pasa, ámalo. Y en ese amor a Dios podrás amar a tu marido, podrás amar a los demás sin esperar nada a cambio. Esa es la felicidad. Pues yo vi a mi mamá vestida de sol, porque cuando tú tienes muchas Eucaristías, cuando tú te mueres brillas, no por tu luz propia, sino porque la Eucaristía brilla en la majestuosidad de la gloria. Por eso un alma al purgatorio cuando ya sube, que está totalmente glorificada, se ve como si fuera así, una luz brillante que sube y que no pesa, porque ya está vestida totalmente del Cordero, la gloria de Dios la vistió, que es, está vestida de Eucaristía. O sea, ¿cuál es la vestidura de la eternidad? Se llama Eucaristía, el cuerpo de Cristo que te gloria y que te va haciendo incorruptible lo corruptible de tu esencia, de tu ser. No me pude quedar con mamá y yo sigo descendiendo. A medida que voy descendiendo a medida de la intensidad de los pecados de las personas, voy bajando los chismes, las calumnias, a hablar mal de los demás, las consecuencias de todo eso es terrible, los gritos, los insultos, son pecados gravísimos que matan almas. Pero yo no me puedo quedar ahí porque yo sigo bajando. Pero yo llego a una parte baja, y en las partes bajas están los que han pecado en su espíritu, pero también pecaron en su carne. Pecar en su carne es, o sea, pecar en la carne que Dios me dio como templo del Espíritu Santo es gravísimo. Veo en las partes bajas del purgatorio en un pantano terrible, un lodazal espantoso y sin forma, como si fuera un caucho, pero yo sabía que era mi padre. Porque no tenía silueta, porque no se confesaba, porque no comulgaba, porque no comió el cuerpo de Cristo, porque vivió muchísimos años en el pecado y lo más grave es que él no veía el adulterio como un pecado, sino lo veía como parte de ser un macho, un hombre. ¿Sí? Entonces él veía que los hombres eran así, entonces él no dimensionaba que eso era un pecado, o sea, como que no, como que es que yo soy hombre y como soy hombre necesito estar con otras mujeres. Entonces papá pareciera como un caucho, pero yo sabía que era mi padre, o sea, yo lo sabía en esa sabiduría. Y mi padre gritaba, el adulterio, el adulterio, el adulterio. Allá el pecado sí se ve tal cual. ¿Qué veía mi papá? Eh, todo lo que le dio placer acá era su tormento allá. Todos los espermatozoides eyaculados en relaciones por fuera del matrimonio se habían convertido en unas larvas que le quemaban. Y todas las mujeres con las cuales tuvo relación lo quemaban y literalmente casi que lo devoraban en dolor. Todo lo que fue las relaciones pecaminosas que mi papá tuvo. Y el dolor de él, aparte de ese dolor terrible, era ver a sus hijos cometiendo igualito lo que él hizo.
porque así los formó machos, porque así se formaban en mi pueblo, en la cultura, en la idiosincrasia de mi pueblo se les enseñaba que el hombre fuera macho. Papá le decía a los hombres, ustedes tienen derecho a tener otras mujeres, pero un solo hogar y una sola mujer, la mujer que le bendijo el cura, imagínense. Pero no, y cuando él veía a mis hermanos borrachos, tomando trago, mujeriegos, andando con otras mujeres, ese era su mayor tormento por no haber sido el patriarca, el formador, el que cogió el callado que Dios le dio cuando se casó para guiar su rebaño por la tierra, trabajando en el reino de Dios, pero con la mirada puesta siempre en Dios, en su evangelio, en su palabra y en sus mandamientos. Y el papá es el patriarca que imprime una huella en lo profundo del hijo que nadie va a borrar. Mi papá pensaba que evangelizar los hijos era cuestión de mi mamá. Él nunca pensó que él sí nos enseñó a ser trabajadores, a ser honrados, a luchar, a salir adelante, a no quedarnos en la pobreza, sino que usted tiene con qué, o sea, nos enseñó, nos dio estudio, a pesar de a los que quisieron estudiar con esfuerzo, pero nos sacó, por lo menos a mí, a mi hermana menor, nos sacó profesionales, los otros se casaron muy pequeños, pero fue un formador, y un formador bueno, porque nos enseñó a tener caridad, a mirar a los pobres más pobres. Y usted me decía, mija, usted nunca es tan pobre como para no darle a alguien. Usted jamás va a ser tan pobre que no darle. Y si usted no tiene un plato de sopa y usted comió ayer y viene uno que hace 8 días no comió, dele ese plato de sopa. Que usted por no comerse un plato de sopa un día no se va a morir. En cambio, ese hombre, 8 días sin tomarse esa sopa, sí se puede morir. Esa es un hombre formador. Pero su ejemplo de vida, sus borracheras, sus tomatragos, eso queda más al hijo que todo lo bueno que da el papá. Pero no nos formó para eternidad. De mi papá estaba quemándose y para rematar, nosotros pidiéndole milagros. Ay, papá, ayúdenos. Ay, papá, no sé qué, cuando mi papá lo que está era absolutamente necesitado de santas Eucaristías y que ayudaría a mi papá, que le ayuda, que mis hermanos dejen de tomar, que mis hermanos dejen de andar con mujeres que sean fieles, que formen hijos para Dios, que no les den malo ejemplo a sus hijos, sino que los formen en amor a Dios, en amor a la iglesia, que es el corazón de Dios. Usted no le puede decir a Dios que usted lo ama y odia a la iglesia, olvídelo, eso no es cierto, eso son mentiras del diablo. Que usted ama a Dios, pero pisotea a sus sacerdotes, eso no es verdad. O sea, el Lucifer siempre nos hace creer que lo que estamos haciendo estamos bien para no cambiar. Y en una de esas, en un enredito, un descuido, quedarse con nuestra alma. Pero no es cierto. Entonces, mi papá, ese era su gran dolor. Y el dolor tan grande, bueno, bendito sea Dios por misericordia de Dios y ante la realidad de mi papá, pues mis hermanos ya han dejado de tomar, de pronto no todos, pero ya es que perder la voluntad en los vicios y después soltarlos, eso no es tan sencillo, pero al menos pues ya han caminado en fidelidad, en entender el amor de Dios y cómo manifiesto el amor de Dios, no dañando al prójimo. Entonces, ese es ahí. Las partes más bajas del purgatorio eran las personas, fue terrible las blasfemas, todos los que, pero que al final alcanzaron la misericordia de Dios. Pero el mayor sufrimiento del purgatorio lo encontré en las que abortaron. Ese es el pecado más difícil de reparar, es el pecado más doloroso y que ve una mamá y un papá en la eternidad, ve cuál era la misión de su niño, si va a ser un niño, si va a ser una niña, y cuál iba a ser la misión en la tierra. Y también ven el grito de ese bebé que les estremece dolor y tienen ese dolor de madre o de padre y el dolor que está sintiendo esa criatura en las entrañas cuando el médico le está cortando una piernita, otra piernita, el bracito. Señor Dios mío,
qué abominable pecado que es el aborto, qué terrible y qué anestesia tan grande en la mente del creyente que somos capaces de votar por presidentes ateos, por presidentes que traen el aborto, que defienden la eutanasia, sin entender que si yo elijo un presidente así, todos los niños que me maten en la nación, yo voy a responder a Dios porque yo elegí al asesino, al que venía a hacer el mal y no solo dice el mal, sino que hace el mal. Y el que dice y hace el mal se llama maldito, porque lo que dijo lo cumplió. ¿Qué cumplió? La maldad. ¿Y qué la dijo? Dijo, pero se llama maldición. Prometió hacer el mal y tú lo elegiste y le diste el poder para que lo hiciera. Y el que dijo que iba a hacer, que iba a traer el aborto, que iba a traer la eutanasia. Y tú qué hiciste, lo elegiste y le diste el poder. Luego están los pecados de omisión, cuando yo no hago nada porque la realidad del mundo cambie. Entonces, los pecados de omisión o los pecados, por ejemplo, de no hacer nada cuando la iglesia convoca una marcha, por ejemplo, contra el aborto y usted se queda en la casa viendo internet, pues ese es tu pecado. Porque tú le vas a responder a Dios por los niños que van a matar, porque a ti te dio pereza, te dio ocio y pensaste que no era tu asunto salir a defender los niños. Así los maten. Yo no lo quiera, pero los siguen matando. O sea, nosotros salimos a las marchas, oramos, lloramos, clamamos a Dios, pero es tanto el pecado que los siguen matando las criaturas. Aparte de eso, ahora los médicos diabólicos generan sacrificios diabólicos, llevan, abortando, y suben rapidísimo en el escalafón del satanismo, del luciferismo, reciben grandísimos poderes del diablo por eso, pero lo siguen matando, es una realidad muy dolorosa. Yo me estremezco cuando dicen, han matado un día hoy que 50 millones de bebés en el mundo. Yo, santo Dios, bendito, qué dolor. Entonces, cuando yo esté en el juicio, yo voy a ver los niños, pero no van a estar sobre mi alma. ¿Por qué? Porque he luchado por la gracia de Dios, no por mi fuerza, porque la gente vuelva a Dios, para que sea provida, para que no sea criminal, asesina. Entonces, en mi juicio no van a estar esos nenes, esos 50 millones de niños que han matado. Pero si tú no has hecho nada por eso, si tú no has orado, si tú eres indiferente, si tú eliges por pasión política, más no por fe, mira, yo puedo votar por un presidente que me dice que no defiende el aborto, que defiende la vida. Y si él traiciona, yo soy inocente. ¿Por qué? Porque yo en buena fe le creí lo que él ofreció. Si ya él incumple, él responderá a Dios. Pero no entendemos que las naciones son malditas cuando tenemos el aborto en las leyes. Y son malditas porque no fue impuesto, sino fue elegido. La mayoría, si hubiera sido impuesto, serían libres los habitantes. Entonces, entonces lo que vi con tanto dolor fue los padres sufriendo, como viendo una mamá, cómo se abrió las puertas del infierno que estaban clausuradas, selladas y que se rompieron para salir los ángeles luciferinos y salieron por el vientre de la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá, que era la que iba a salvaguardar la vida, mató la vida en sus entrañas. Por eso el aborto es de los pecados que más reparación requiere. Dañar a un niño, violar a un niño, hacerle daño a un niño, corromper a un niño, no sé, que no sea vulgaridad corromper, pero en mí corromper a un niño es dañarle la inocencia, ya sea enseñándole cosas, desviándolo de camino, metiéndolo en juego de internet, usted cuando mete a un niño que se esté todo el tiempo en el internet, lo está corrompiendo, le está dañando su almita. ¿Qué está recibiendo el niño en ese internet? Sí, entonces
Entonces, esos son de los pecados más graves, lo que se le hace al inocente, al niño. Entonces, son los pecados más difíciles de reparar. ¿Qué tiene que hacer una mujer que abortó? Pues una mujer que abortó, Santa Misa diaria, entregar su vida en oración, en ayuno para que cese el horror del aborto, pasar por las clínicas de aborto y suplicarle a Dios que si un día tú entraste a matar a tu hijo, en este día nadie entre a matar a su hijo. Que tu oración sea una muralla que detenga a esa mujer para que no mate a ese niño. También tienes que apoyar económicamente a las mamitas que van a abortar porque no tienen con qué comer, no tienen con qué tener para la ropita de su nene. Tienes que, aparte de la ayunos, Santa Misa, adoración diaria, horas de caridad, muchísimas, tienes que ser una abanderada de la vida y una amante, protectora y auxiliadora de tu iglesia y orar por las vocaciones. Porque algo que sí nos duele mucho a las que hemos abortado es ver que la mayoría de los niños asesinados eran los que iban a ser sacerdotes, religiosas, y por eso están desocupados los conventos y los seminarios. Y termino con esto, hermanito, si me lo permites. Ya termino con esto. Adelante. La potestad que tiene la iglesia para vestir a un alma del purgatorio se da a través de el sacerdote que actúa en la persona de Cristo. Cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo y cae el fuego del trono de Dios sobre ese pan y de su corazón abierto, porque el sacerdote tiene corazón abierto que se lo abrió Papá Dios, de esa herida de amor que él tiene, sale fuego del amor, de ese amor que hay entre Dios y el sacerdote, y se une y cae el fuego ahí sobre ese pan, y ya no es pan, sino es el cuerpo y sangre de Cristo. Cuando el sacerdote en la plegaria eucarística ora por las almas del purgatorio, las manos de Cristo, que son las manos del sacerdote, cuando las está nombrando, trae todas esas almas del purgatorio y las deja en el cáliz de la salvación. Cuando el alma ya sale, la devuelve al purgatorio, ya va un poquitico más vestida, un poquitico, y un alma del purgatorio descansa de sus terribles tormentos y sufrimientos, lo que se demora el sacerdote de tomar a Jesús, elevarlo y tenerlo ahí. Este momento es el momento de paz para esas almas. Es un momento en el cual la creación se estremece, así nosotros estemos dormidos oyendo WhatsApp o contestando mensajes, es un momento de grandísima gloria para Dios Padre y la gran misericordia de nuestro Señor. Es en ese momento los agonizantes pueden encontrar el camino. Las personas que están extraviadas, que se van a perder antes de salir de su cuerpo, pueden encontrar la gracia. Y las almas del purgatorio contemplan con gozo y alegría a su divino Redentor, deseando con toda su esencia y su ser un día estar vestidas del divino Redentor para contemplar eternamente y que brille la luz de Dios eternamente, y es el cielo, cuando ellas ya como luz, la luz de Cristo en ellas les reviste y van allá. ¿Qué tanto? Muy despacito, hermanos, muy lento. Y eso que nosotros mandamos a hacer misas por ellos, pero la iglesia siempre, 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 dentro de lo que ella sabe que es santificar la humanidad y la creación, saben que ellos tienen que santificar las almas del purgatorio. Y esa es la grandeza de la Santa Eucaristía. Por eso no vayamos autómatas a la Santa Misa. Pidámosle a la Virgen María que haga el combate por nosotros, a todos los santos que combatan con nosotros para que no lleguemos atontados en ese letargo donde está esta humanidad. Ese letargo donde no alcanzamos a dimensionar y entender que Jesús está verdaderamente vivo y presente en el santísimo sacramento del altar. Si lo entendiéramos
iríamos a la Santa Eucaristía todos los días. Ni siquiera por interés, por no estar en el purgatorio, sino por amor. Si la humanidad entendiera, si los mismos sacerdotes entendieran que el poder de Dios está en sus manos y que el mismísimo Dios en un pedazo de pan está en sus manos, serían resantos, orando y adorando y contemplando a su divino amor. Si nosotros realmente le pidiéramos al Espíritu Santo que pudiéramos vivificar lo que es que Dios, por amor a nosotros, esté en un pedazo de pan, nos llenaríamos de gozo y el día se nos haría cortico para poder llegar al momento de ir a contemplar a nuestro Señor. A mí, estos días que estaba en la misión de la Virgen María, contemplando a Simeón cuando llevan al niño Jesús a presentarlo y él alza al niño Dios y dice, ahora sí puedes dejar ir en paz a tu siervo, porque mis ojos han contemplado al Salvador del mundo. Y nosotros que no lo comemos. Entonces, yo les pido, hermanitos, uno, si usted quiere tener menos purgatorio y si usted ha abortado, le invito a que se una a la promesa que nos dio la Virgen, que ella iba a ayudar a repararnos, a reparar nuestros terribles pecados si le ayudábamos a ella a proteger la iglesia con el rosario que mi hermanito le difundió, para contrarrestar todas las fuerzas diabólicas y satánicas que están unidas contra nuestros sacerdotes, que quieren aplastar la vida sacerdotal y la vida religiosa. Y la Virgen, cuando hay un poco de cansancio, de pronto, porque uno cuando empieza una misión empieza muy emocionado y después empieza como a quedarse quieto y empieza a perezarlo el enemigo para que no hagan el rosario. Yo les digo, miren la promesa que dice que la Virgen nos ha dado, que ayudará a reparar nuestros pecados del aborto a quienes estén haciendo esta misión. Qué grande milagro de misericordia que nadie merece. Y es que nuestra Madre nos tome de la mano y nos invite a hacer este Santo Rosario de la mano de San Miguel. ¿Y saben por qué San Miguel? Pues porque estamos en un momento ya apocalíptico, pero también porque cuando los ángeles están todos adormecidos en ese letargo, en el mismísimo cielo, cuando Luzbel, el Lucifer ahora, les puso siendo espíritu, los aletargó, o sea, los adormeció y les empezó a inocular todo su veneno para levantarse contra Dios. El que se despierta de esa somnolencia por humildad y amor y grita, ¿quién como Dios? Y se inicia el combate en el cielo, nadie como Dios. Entonces ese amor que hubo que hay de Dios, nos lo está replicando a nosotros para levantar la humanidad de ese alatergamiento, de ese adormecimiento de la humanidad. Y nosotros mismos, los hijos de Dios, cuántas horas de WhatsApp, cuántas horas de ver imágenes y videos y cosas, y cuánto tiempo de Santísimo, donde está el Dios vivo. Entonces nos tienen aletargados. Nadie pensó, los ángeles no pensaron, ay, me estoy volviendo malo. No, ellos estaban adorando al Señor, al Dios, y dándole la gloria y alabándolo, y poco a poco fueron dejándolo de amar y no se dieron, no, como que no, los adormeció de tal manera el que les inoculó ese odio y rebeldía a Dios, después de adorarlo y amarlo tanto. Por eso es que es tan grande esta misión a la que la Virgen nos invita, de hacer el Santo Rosario, y esto ayudará a reparar mucho nuestros pecados. Se van a acordar de mí, hermanitos. Sobre todo tú, mujer que has abortado, no te quedes llorando y llena de complejo y de angustia. No, sal a batallar, hermanita, que ahí es donde se encuentra la reparación. No es en amargurillo, porque hay mujeres que se echan a la pena moral, se enferman mentalmente, entran en depresión después de un aborto, y así no es. Es acogerse a la misericordia de Dios y salir a batallar. Y aquí está el arma poderosa que te va a ayudar a reparar. Si tú te coges de la mano de la Virgen María, haces el Santo Rosario por tu iglesia,
Tu iglesia ha entregado todos estos siglos por ti. En este momento tu iglesia está terriblemente asediada de las personas que le sirven al diablo. Y con esto, de la mano de la Virgen María, es la batalla. Y esta batalla nos va a ayudar a reparar los pecados y por tanto menos purgatorio. Dios les bendiga, hermanitos. Aquí estoy con el corazón abierto para lo que ustedes quieran. No los conozco, pero los tengo aquí en mi corazón. Todos los días, todos los santos días, por gracia de Dios, no por mérito, cuando voy a la Santa Eucaristía, pongo mi corazón en ese cáliz y en mi corazón están ustedes, así no sepa sus nombres. Yo siempre le pido al Señor, Señor, por la gracia del campesino que oró por mí, del cual me arrebató de toda esa, de la misma boca al infierno, yo te pido que con ese mérito de ese campesino y el mérito de todo mi corazón, y todos los días en la Santa Misa pongo mi corazón unido al corazón inmaculado de la Virgen María, porque pues tenemos que agarrarnos a los méritos de ese inmaculado corazón y oramos unos por otros. Yo oraré por ustedes y por todas sus intenciones, por la gracia de Dios, vuelvo y repito, no por mérito, y ustedes también oren por mí para que todos despertemos de este aletargamiento que nos tiene Lucifer y salgamos a la batalla. De la mano de la Virgen María, luchemos por nuestro país y por el mundo entero. Pero ¿por qué? Por el amor sacerdotal, el amor a nuestra iglesia, y amor por amor se paga. Dios les bendiga. Pues así es, mi hermana. El amor con Dios se paga. Y mil gracias por darnos esos consejos, ¿no? Para no acumular demasiado purgatorio, ¿no? Y también por explicarnos, pues, tan bellamente, pues, todo lo que existe, ¿no? Esa realidad espiritual que es el purgatorio. Y yo espero que los hermanos que vean el testimonio de nuestra hermana, pues, hayan tomado buena nota. Yo ya tomé buena nota, lógicamente. Y tratemos de hacer las cosas como debemos de hacerlas, vivir el Evangelio, asistir a la Santa Misa, comulgar, confesión y tratar de que si pasamos por el purgatorio, pues estemos pues el mínimo tiempo posible, ¿verdad? Pues intentar que sea lo más llevadero posible y vivirlo pues también como parte de la justicia divina, pero también como parte, ¿no? Del amor y de la misericordia de Dios, que no quiere que nadie se condene, ¿no? Pues hermana Gloria, mil gracias. Yo me deleito con usted, yo me quedo pues, como decimos por aquí, embobado escuchándole. y disfruto, ¿no? Disfruto pues de testimonios como el de usted, que lo cuenta pues con esa entereza también, ¿no? Y con ese ánimo de ayudar, ¿no? Que es lo más importante de estos testimonios, ¿no? Ayudar a todos esos hermanos que no crean en el purgatorio o crean que el Señor es tan bueno que no nos va a dejar pasar por ahí, porque el Señor es muy bueno y muy misericordioso y no me va a dejar, ¿no? No me va a dejar tirado ahí en el purgatorio, pero su misericordia no la quiere, pero su justicia se lo exige, tal como le dijo el Señor pues a Santa Faustina, ¿no? Esa misma frase, ¿no? Que su justicia pues es la que pide, ¿no? Que ese alma pues esté ahí en el purgatorio, porque recordemos que nada manchado entra pues al cielo, ¿no? Y el purgatorio a veces, ¿no? Es como si dijéramos así, es una especie de fábrica de santos, porque allí vamos a dejar pues todos nuestros pecados, todas nuestras inclinaciones, ¿no? Todas esas cosas que nos pesan, ¿no? Todos esos pecados que, como explicaba San Pablo, ¿no? En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13, ¿no? Todo el metal, toda esa hojarasca, toda esa porquería va a pasar por el fuego, ¿no? Para que nosotros, pues, aparezcamos irreprensibles, pues, delante de la presencia de Dios. Pues Dios los bendiga, hermanitos. Estamos de la mano de la Virgen María. Amén. Hermana Gloria, un abrazazo enorme
vaya a descansar, porque los hermanos no saben, pero la doctora ha terminado su consulta y se ha ido corriendo para realizar este programa, y eso pues ojalá pues también el Señor lo tenga en cuenta, ¿no? En vez de estar descansando, pues ha querido estar aquí con todos nosotros. Ella no lo ha dicho porque es así de humilde, pero permítanme pues que yo me vaya un poquito de aquí, de la lengua, ¿no? Y lo diga pues para que también pues la gente sepa, ¿no? Que la doctora pues ha estado ahí dando el callo para poder dar este testimonio tan precioso. Hermana Gloria, un abrazo enorme y descanse. Ahora sí la dejamos que descanse. Gracias. Dios los bendiga. Un abrazazo enorme. Gracias.